Usando estos consejos, estudiando solo 10 minutos al día podrás avanzar mucho, independientemente del nivel que tienes. Encontrar tiempo para aprender cualquier cosa es difícil. En este video te cuento cómo mejorar tus habilidades en un idioma estudiando solo 10 minutos al día. Encontrar 10 minutos cada día no parece tan difícil, y si tienes tiempo para ducharte y lavarte los dientes, también tendrás tiempo para esto. Muchos profesores de idiomas no recomiendan hacer esto porque creen que en 10 minutos no se puede hacer mucho, pero si te quedas hasta el final del video, verás por qué esto funciona y por qué puede dar resultados. Los trucos que vas a ver aquí están divididos en 3 partes, dependiendo del nivel de idioma que tienes: básico, intermedio y avanzado, pero incluso si algo no es para tu nivel, si crees que precisamente esto te va a ayudar, puedes intentar hacerlo. Cuando apenas estás empezando a estudiar un idioma y si quieres avanzar estudiando solo 10 minutos al día, no puedes perder estos 10 minutos estudiando cosas inútiles. Por eso, la mejor manera de aprovechar este tiempo es usar las aplicaciones en tu teléfono para aprender idiomas. Lo mejor de una app es el hecho de que ya lo tienes todo preparado, tú solo tienes que seguirla para aprender cosas. Una desventaja común es que a veces aprenderás palabras que no necesitas en este momento y algunas de las apps incluso tienen algunos errores. Por eso hay que elegir bien entre una variedad de ellas. Duolingo es una de las más populares, es gratis y puedes usarla para aprender muchos idiomas. El problema es que a veces, si quieres estudiar un idioma menos popular en la app, existen algunos errores de pronunciación o de la manera que algunas palabras están escritas. Pero estos errores son mínimos y no importan mucho en el nivel básico, porque luego tendrás muchas oportunidades de mejorarlas. Otra app que usaba yo durante 2 años se llama Memrise. Es muy buena pero no es gratis. Cursos oficiales de la Memrise casi no tienen errores, pero si no hablas inglés son pocos los idiomas que puedes aprender con Memrise. Si ya puedes hablar inglés y quieres hablar otro idioma, entonces hay una variedad de aplicaciones que puedes usar para aprender muchos idiomas. Si no hablas inglés, busca aplicaciones para hispanohablantes. Lo importante es siempre mirar revisiones y leer lo que dice la gente sobre cada aplicación. Así te vas a ahorrar el tiempo de usar un programa malo que no te sirve mucho. Yo usaba una aplicación llamada Hello Chinese para aprender chino. Según las revisiones, era considerada muy buena, y después de solo un año usando esta app cada día, llegué del nivel básico al nivel intermedio. ¿Y cómo sabía que había llegado al nivel intermedio? Porque contraté a un profesor de chino que hablaba conmigo para verificar mi nivel y me lo dijo. Haberlo conseguido solo usando una app es un resultado muy bueno considerada la dificultad del idioma chino. Estudiar un idioma usando aplicaciones en tu teléfono parece muy simple, pero se puede hacer. Lo importante es hacerlo cada día, poco a poco. Después de algunos meses o un año avanzarás notablemente. Parece mucho tiempo, pero ten en cuenta que tienes que estudiar solo 10 minutos al día. Si ya llegaste a un nivel intermedio, entonces sabes muchas palabras de un idioma, pero todavía no es suficiente para hablar. Para mejorarlo, te recomiendo hacer lo siguiente. Encuentra unas series, películas o vídeos en otro idioma que te gustan. Es importante mirar con subtítulos en este idioma. Míralo durante 5 minutos o menos y durante ese tiempo nota en una hoja de papel entre 3 y 5 palabras o frases nuevas que has oído en el vídeo y que te parecen interesantes. Y luego encuentra su significado en el internet. No importa si sigues sin entender el resto, lo importante es aprender solo 3 o 5 cosas nuevas cada vez. Luego usa una aplicación que se llama Anki para memorizar todas aquellas palabras. Anki es una aplicación que usa la repetición espaciada para que puedas memorizar palabras con menos esfuerzo. Las palabras que se te dan bien no las tienes que repasar mucho y las que se te dan mal las tienes que repetir más a menudo. Y es fácil de usar. En el YouTube puedes buscar vídeos usando filtros de subtítulos. Al lado de buscador del YouTube hay una casilla que dice filtros o búsqueda avanzada y allí elige vídeos con subtítulos. Así todos los vídeos que aparecen en tu pantalla estarán subtitulados. Y recuerda, no mires vídeos subtitulados en español, usa solo los subtítulos del idioma que quieres aprender. Lo que acabo de decir igual te parece muy complicado, pero todo esto lo puedes hacer en solo 10 minutos. Ver un vídeo, encontrar palabras interesantes, introducirlas en la aplicación y repetir cada día aquellas palabras que ya sabes. Es normal que en principio vas a necesitar más que 10 minutos para hacerlo todo, pero luego te vas a acostumbrar y lo vas a hacer más rápido. Si todavía necesitas más tiempo, entonces mira las partes aún más cortas de un vídeo.
Como todavía no puedes hablar bien, necesitas muy poco tiempo para encontrar palabras que no sabes. Si vas a estudiar un idioma con una escritura diferente, como el chino, antes de hacer lo que te acabo de explicar, necesitas aprender por lo menos un poco la escritura que usan. Y luego, usando este truco, incluso tus habilidades de leer van a mejorar. Llegar del nivel intermedio a uno avanzado es difícil, por eso es importante mantener la motivación. Si estudias solo 10 minutos al día, vas a poder hacerlo durante meses. Si ya puedes entender mucho e incluso puedes mantener una corta conversación en otro idioma, entonces probablemente tienes un nivel avanzado. Para mejorarlo y para poder hablar más tiempo y entender casi todo, te recomiendo hacer lo siguiente. Encuentra otra vez un vídeo en el YouTube que te gusta. Escucha una frase que oyes en el vídeo, repítela en voz alta y escríbetela en un cuaderno. Puedes usar vídeos que tienen la opción de subtítulos en este idioma, pero apaga los subtítulos y solo cuando no entiendes alguna cosa o no sabes cómo escribirla, enciéndelos para verificarlo. Haz esto cada día durante 10 minutos con vídeos y temas que te gustan, y en algunos meses notarás un cambio. Después de solo unos meses, mejorará tu vocabulario, gramática, pronunciación, ortografía y la comprensión auditiva. No importa si no entiendes cada palabra. Si te interesa mucho el significado de una palabra, búscalo. Pero aún así vas a aprender palabras nuevas del contexto, es decir, vas a poder adivinar el significado de muchas de ellas. 10 minutos no es mucho y te da tiempo solo para escribir un poco, pero es una manera muy buena de practicar. Además, si usas el contenido que te gusta, aprenderás frases y palabras para hablar sobre el tema que te gusta a ti y no vas a perder el tiempo estudiando palabras inútiles. Estudiar solo 10 minutos al día parece muy simple, pero funciona. Ahora te voy a explicar por qué es así. Cada uno de estos trucos que has oído en este video cubre varias cosas importantes en distintos niveles. Primero, con diferentes aplicaciones aprendes un vocabulario básico que necesitas en principio. Puedes ver cómo se escriben y oír cómo suenan las palabras que aprendes. Luego, mirando vídeos, entrenas tu capacidad auditiva y aprendes más palabras. Finalmente, usando el último truco de escribir lo que oyes, practicas la pronunciación, mejora tu gramática, aprendes a escribir y entender lo que se dice y aprendes aquellas palabras que te interesan a ti. Yo usaba todos estos trucos para mejorar mis conocimientos en varios idiomas. Estudiaba en la universidad y a la vez trabajaba, y por eso tenía poco tiempo. Y tenía que hacer algo para avanzar, estudiando poco tiempo cada día. Hice varios errores hasta encontrar este método. Una desventaja de estudiar solo 10 minutos al día es que necesitas más tiempo hasta ver los resultados, pero con solo 10 minutos diarios es fácil mantener la motivación y seguir estudiando. Si tienes más tiempo y quieres avanzar más rápido, puedes estudiar 20, 30 o 40 minutos al día, pero no olvides estudiar cada día. Si no tienes tiempo, repasa algo durante unos minutos. Para todas las personas ocupadas, esto es la mejor manera de seguir avanzando. Finalmente, usando estos consejos, estudiando solo 10 minutos al día podrás avanzar mucho, independientemente del nivel que tienes. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Tienes algunos consejos que crees que funcionan mejor? Coméntalo más abajo. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Hasta el próximo video.